¿verdad? Recuerden que la distancia era una magnitud escalar y el desplazamiento una magnitud vectorial. Aquí tienen una imagen que les explica mejor, o sea, para el que no entendió los significados de qué era distancia y qué era desplazamiento. Aquí podemos ver una imagen donde tenemos una chica en una posición inicial, ¿verdad? Y acá una posición final. ¿Ok? Todos logran ver lo que sería el PDF. Ok, entonces vemos cómo en el primer trayecto, o sea, este trayecto azul, ¿verdad? La chica camina desde el punto A, ¿verdad? Hasta el punto B, se va por toda su derecha y hace ese recorrido. Ese recorrido, ¿verdad? Es lo que conocemos como distancia recorrida. ¿Por qué? Porque es la longitud del trayecto. Eso sería nuestra distancia. El desplazamiento solamente va a depender de su posición inicial y de su posición final. O sea, usted puede recorrer diferentes distancias para llegar de un punto A un punto B, como se ve en la figura. La chica puede recorrer el tramo azul, el tramo rojo, el tramo verde. Pueden haber diferentes trayectos para llegar de un punto A a un punto B. Eso es lo que se conoce como distancia. Pero el desplazamiento solamente depende de su punto inicial y su punto final, o sea, de su posición inicial y de su posición final. Solo depende de eso, no depende de la trayectoria que recorra la persona, recorra el móvil, recorra la partícula, no depende de nada de eso, solamente el punto inicial y el punto final. Mientras que la distancia es todo lo contrario, sí depende de la trayectoria que se tome. Entonces, de ahí decimos que la distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento una magnitud vectorial. Lo mismo teníamos, déjenme aquí para que puedan verlo todo. Ok, lo mismo tenemos acá, que es una actividad, una persona que va desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad? El camino señalado, tardando 5 minutos en hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál sería la distancia que recorrió esa persona, jóvenes? Ahí lo logran ver todos. ¿Qué distancia sería? Posiblemente como 90 metros. ¿Cuánto? 90 metros. ¿Alguien más dice 90 metros o tienen otra respuesta? Recuerden que para 120 metros. 90 metros, profe. No, bueno, pero por eso estoy 120. diciendo que me digan, o sea, den sus respuestas. Por eso. 150 metros. Ajá, ¿cómo sacó los 150 metros? Para conocer la distancia. 60 más 60 son 120 más 30, 150. Muy bien, entonces se sumó todos los tramos, ¿verdad? Sí, porque en este caso es fácil de sumarlo, pero si tuviera que hacerlo, tuviéramos que usar la fórmula que usted nos dio la semana pasada. Bueno, en este caso yo nada más le estoy pidiendo distancia. Distancia, acuérdense que habíamos dicho que lo sumábamos. Ajá. Cuando ya le dan rapidez, le dan el tiempo y todas esas cosas, obvio, usted sí haga los cálculos. Pero en este caso es algo fácil. Ve que solamente no le daban ni rapidez, nada de eso, ni tiempo, ni nada. Solamente le dan el trayecto y les dice que le calculen la distancia. Y la distancia ustedes saben que es la suma. ¿Entendió? ¿O los demás? Sí, profesora, entendí. Ok. ¿Y para el desplazamiento? No, el desplazamiento no es un tiempo. Recuerden que no, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Del punto A al punto B. Ajá. O sea, estaba en el parque y quedó en el hospital, la ambulancia. Y quedó en el hospital, sí.
Bueno, allí va la ambulancia, sí, no sé si es un hospital en realidad, pero por donde está la ambulancia, es verdad. A ver, siguen leyendo. ¿Qué valor resulta al dividir la distancia recorrida por el tiempo? ¿Qué les da si dividen distancia entre el tiempo? ¿Qué valor debería darle? O sea, ¿qué magnitud? 30. Ajá, pero ¿qué magnitud es eso? ¿Qué le estaría dando allí? ¿Cómo se le dice? Bueno, Cuando dividen distancia entre tiempo, ¿qué magnitud les da? velocidad. No, la velocidad no. ¿Cuál es el que es similar a la velocidad? Pero es escalar. Acuérdense que aquí estamos Sí, utilizando pues, distancia. La rapidez. rapidez. Ajá. Recuerden que cuando miden distancia entre tiempo es la rapidez. ¿Y qué sería entonces desplazamiento entre tiempo? Metros por segundo. No, pero quiero saber la magnitud. ¿Qué le da? La velocidad. Muy bien. La velocidad. Eso recuerda, ajá, tenerlo claro. Tener claro eso. Entonces aquí tenemos la rapidez, que es distancia entre el tiempo, y la velocidad, entonces sería desplazamiento entre tiempo. La variación de desplazamiento entre variación de tiempo. ¿Ok? Aquí ven que utilizan la misma simbología para velocidad y para rapidez, solamente que entonces cuando es velocidad le colocan la flechita de arriba para indicar que es un vector. ¿Ok? Recordemos que en el sistema internacional las unidades para ambas es metros por segundos. ¿Ok? La rapidez ni la velocidad se van a dar en tiempo, o sea, no se va a dar segundos, horas, no, eso es unidades de tiempo. Tampoco se va a dar en kilómetros, metros, centímetros, millas, no, porque esas son unidades de longitud. ¿Ok? La velocidad y la rapidez se van a dar en unidades metros por segundo, ¿verdad? Kilómetros por hora, unidades compuestas, millas por hora, o sea, unidades de longitud entre unidades de tiempo. ¿Ok? Pero la unidad en el sistema internacional sería metros por segundos. Recuerden que nosotros manejábamos 7 unidades fundamentales, cuando acuérdense al inicio, donde teníamos entonces diferentes magnitudes, las 7 magnitudes que eran tiempo, masa, longitud, ¿se acuerdan? Y cada una de estas se manejaban con una unidad en el sistema internacional. Si era longitud, la unidad era ¿cuál? Metro. Metro. Si era tiempo, ¿la unidad cuál era? Cronómetro. No, la unidad, no el instrumento para medir, la unidad. Segundo. Ajá. Por lo tanto, para la rapidez y la velocidad en el sistema internacional, entonces la unidad va a ser metros por segundos, esta que ven aquí. Metros es las segundos. Ven la unidad de longitud entre la unidad de tiempo. Eso siempre, la unidad de rapidez y de velocidad siempre va a estar dada de esta manera. Unidad de longitud entre unidad de tiempo. Muy bien. Ya después de esto, entonces nosotros conocemos o vamos a conocer lo que serían el movimiento, los tipos de movimientos que hay. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado y otro tipo de movimiento que si nos da tiempo podemos verlo. En el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros decimos que es movimiento, ¿por qué? ¿Cuándo decimos que hay movimiento? No necesariamente. Desplazamiento sí, velocidad no, no necesariamente. Decimos entonces desplazamiento sí, o distancia, por lo que podemos decir que hay un cambio de posición. Hay movimiento si hay un cambio de posición, ¿ok? Allí entonces hay movimiento. ¿Por qué decimos entonces que es rectilíneo? Porque va ¿Creen recto. que decimos que es rectilíneo? ¿Por qué qué? Porque está recto.
Ajá, porque la trayectoria se da en una línea recta. ¿Y por qué decimos que es uniforme? ¿Por qué creen que sería uniforme? Porque no cambia su curso. Pero ¿en qué variable? Tomando en cuenta qué variable. ¿Qué magnitud de la que hemos visto? ¿Cuál creerían que es la que se va a mantener constante? El tiempo, la velocidad. La O sea, velocidad. La velocidad. va La al mismo velocidad es tiempo. la velocidad es la que se mantiene constante. Entonces ya sabemos que movimiento es cambio de posición rectilíneo porque la trayectoria se da en línea recta y es uniforme porque la velocidad se mantiene constante. ¿Ok? Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Aquí vemos entonces una joven donde se está desplazando, ¿verdad? Con su bicicleta desde la posición X igual 0 metros, ¿no? Donde este sería su punto de referencia, y por cada segundo que transcurre, la ciclista recorre una distancia de 6 metros, ¿verdad? Gráficamente, ¿se acuerdan cuando dimos gráfica? Que yo les dije que eso son herramientas que se utilizan para poder resolver los problemas. Gráficamente, ¿verdad? Si hacemos una gráfica posición versus tiempo, vamos a obtener una línea recta de esta manera, ¿verdad? Donde el gráfico posición versus tiempo, como se llama así, posición versus tiempo, entonces en el eje vertical estaríamos graficando la posición, como está en metros, ven que las unidades son en metros. En el eje horizontal estaríamos graficando lo que sería el tiempo, ¿cierto? Y la pendiente de la gráfica, que ustedes ya saben cómo se calcula, nos va a dar entonces lo que sería la velocidad. Entonces, en un gráfico, posición versus tiempo, siempre la pendiente de la gráfica nos va a dar la velocidad. ¿Ok? En este caso, la pendiente nos daría la velocidad de lo que la velocidad del ciclista, ¿no? Que en este caso serían 6 metros por segundo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de las gráficas? ¿Se acuerdan cómo se grafica y todo? Sí, profesora. Bueno. Sí, profe. Entonces, de esta manera, recuerden entonces que en un gráfico posición versus tiempo, entonces la pendiente nos va a dar la velocidad. Recuerden entonces que la pendiente, el cálculo de la pendiente era el eje Y, ¿verdad? La variación en el eje Y entre la variación en el eje X. En este caso el eje Y es la posición y el eje X era el tiempo. Se reemplazaron los valores, X final menos X inicial, acá tiempo final menos tiempo inicial, y eso es lo que les da entonces 6 metros por segundo. Por lo tanto, si sabemos que la velocidad es constante, ¿verdad? En el movimiento rectilíneo uniforme, cuando nosotros vamos a hacer un gráfico de velocidad versus tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica como se debe obtener es de esta manera. O sea, si estamos graficando velocidad y tiempo, como la velocidad se mantiene constante a través del tiempo, cuando transcurre el tiempo, entonces vamos a ver que nos da una línea totalmente constante. Debería darnos de esta forma. En este caso, como la velocidad es en 6 metros por segundo, entonces va a estar constante en ese valor. Por eso, cuando ustedes ven, a medida que transcurre el tiempo, siempre va a obtener la misma velocidad. Por eso obtenemos esa línea recta totalmente constante. ¿Ok? Así que ya saben, un gráfico posición versus tiempo, usted la pendiente le va a dar la velocidad. Cuando usted grafica entonces un gráfico velocidad versus tiempo, entonces el gráfico debe salir una línea constante. Porque ese es el significado del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad siempre va a ser constante. ¿Ok? Y aquí entonces les dejo unas ecuaciones que ya ustedes también la manejaron, la vimos cuando resolvimos los problemas, vimos esta, que ya la tienen que tener en su tabla, y vimos esta cuando se despeja la posición final, ¿no? ¿Cómo quedaría? Que también es bueno que las tengan en su tabla para que no tengan problemas a la hora de resolver los problemas que se les dejan.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que sería movimiento rectilíneo uniforme. Y en movimiento rectilíneo uniforme nosotros manejamos las mismas ecuaciones que hemos visto para resolver los problemas del taller, ¿ok? Las mismas. Ok, tenemos otro tipo de movimiento, ¿verdad? Que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Déjenme bajar hasta donde está. Ok, donde vamos entonces a tomar en cuenta lo que sería la aceleración, ¿verdad? En un movimiento uniforme acelerado, no es que la velocidad va a ser constante, no es como el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, entonces, tendríamos que la aceleración es la que sería constante en este tipo de movimiento. O sea, si ya incluimos la magnitud aceleración, recuerden que es un cambio de velocidad a través del tiempo. Esa es la nueva variable que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Que se llama aceleración y utilizamos esta ecuación para obtener su valor, ¿ok? Aquí está representado, la representamos por la letra A, esta aceleración media A sub m, y vemos que entonces es el cambio de la velocidad a través del tiempo, ¿verdad? Recuerden que siempre que hay un cambio, una variación, siempre sería final menos inicial. En este caso tenemos el cambio de la velocidad, por lo tanto sería velocidad final menos velocidad inicial. Esto lo pueden reemplazar por este valor. Entre delta t, ¿verdad? Que es el intervalo de tiempo, que también si lo quieren despejar más, puede ser tiempo final menos tiempo inicial. Esa sería entonces nuestra otra ecuación. Y ese va a ser el otro movimiento que vamos a ver, pero no se los voy a dar ahorita, porque yo sé que van a resolver su taller y no quiero entonces estar confundiéndolo. Pero para que sepan que este es el otro tipo de movimiento que vamos a estar viendo, ya cuando incluimos aceleración. Así que espero que esto pueda ayudarles. Lo que vimos anteriormente puede ayudarles a la hora de ustedes ahora resolver su taller y que no tengan entonces ningún inconveniente. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Chicos? Sin ninguna de momento. ¿No tienen ninguna pregunta? Okay. Ninguna, profe. Si es así, entonces vayan, resuelvan lo que sería su taller para que puedan entregarlo. Ok, yo les dejo estos minutos para entonces que puedan entregar. ¿Ok? Ok, de nada, que tengan una excelente semana. Bueno, fin de semana ya es viernes. Y por favor, entonces estén pendientes. Creo que les voy a estar subiendo las instrucciones para el segundo ejercicio, que correspondería entonces a lo que están viendo en el taller. ¿Ok? Ok, profe. Ok, nos vemos. Se cuidan mucho. Yo llegué un poco tarde. Ajá. Bueno, hoy no les pasé lista. Como tienen que hacerlo del taller, allí entonces yo le tomo la asistencia, al que envía el taller. ¿Ok? Bueno, uno solo. Ujú. Ok, chicos, pues entonces nos vemos. Que tengan una excelente semana.